La epístola de San Pablo a los Colosenses. Esta será la carta que vamos a considerar y es la carta gemela a la carta a los Efesios, escrita tal vez a una audiencia que Pablo no conocía personalmente y escrita en conjunto con Timoteo. Además, parece que esta carta surge de los informes que le dio el fundador de la iglesia de Colosas, un personaje llamado Epafras, un discípulo de Jesús, para decirlo mejor, llamado Epafras. Y aquí Pablo va a tratar de hacer hincapié en algo que nunca debemos olvidar como hijos de Dios. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo, de hecho, todo lo que tiene que ver con la vida, porque el cristianismo no es más que la vuelta a la vida que Dios quiere darnos, está centrada en Jesús. Todo está ahí. Hay muchas cosas que Pablo va a tratar en la carta a los Colosenses, como por ejemplo, parece que tuvo que luchar con algunos herejes, algunas ideas heréticas. Algunos han malinterpretado la forma en que aparecen los textos de Pablo en Colosenses, y por eso tienen una idea de que Pablo está hablando en contra de algunos mandamientos de Dios. Hay que tener cuidado con eso. No vamos a entrar en cada detalle teológico, pero sí espero que lo que vamos a aprender hoy nos sirva para la edificación. Por eso, gracias por estar aquí, porque vamos a disfrutar de 7 lecciones de la carta a los Colosenses. Y la primera lección es que necesitamos sabiduría o inteligencia espiritual. Mira lo que dice el capítulo 1, el verso 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero qué es esto de la inteligencia espiritual? Esta palabra inteligencia ha dado mucho que hacer a los psicólogos desde que la ciencia de la psicología comenzó, allá en 1800, finales de 1800. Ha dado mucho que hacer. Se han dado muchas definiciones, se han presentado muchos modelos. Por ejemplo, el modelo de las inteligencias múltiples, que para algunos resulta bastante atractivo por la forma en que representa nuestra concepción del mundo o cómo nos relacionamos con el mundo. Para algunos esto ya es obsoleto, algunos piensan en otros modelos de inteligencia. Hay un libro famoso, por ejemplo, Inteligencia Emocional, que no tiene que ver con la inteligencia emocional del modelo de las inteligencias múltiples, pero que aborda este otro aspecto de la inteligencia. Y Pablo, ya acá en esta carta, dice, muy bien, todo eso puede estar ahí, esto de las inteligencias múltiples, eso de la inteligencia emocional, los modelos que se han ido desarrollando, está bien, todo está ahí. La inteligencia artificial, si quieres, ahora, en pleno siglo XXI, 2025, imagínate. Pero dice Pablo que hay una inteligencia que necesitamos y es la espiritual. ¿Y a qué se refiere eso? El contexto nos lo dice: conocer la voluntad de Dios, y luego el verso 10 destaca: para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, la inteligencia espiritual es entender que nos podemos relacionar con un Dios personal que se interesa en nosotros, que se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, y como tenemos su palabra podemos aprender de ella cuál es su voluntad para agradarle, para llevar fruto, para crecer. Si hay un libro, y yo te invito a que hagas esta prueba, si hay un libro que desafía el intelecto, es la Biblia, porque cuando tú lo estudias necesitas conocer historia, un poco de arqueología, un poco de ciencia también. Claro, la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de arqueología, pero cuando estudias la Biblia te das cuenta que aquí hay elementos que necesitan de tus mejores dotes intelectuales. Esto es lo que Pablo llama la inteligencia espiritual, aprender más acerca de Dios por su revelación. Y esto debería acercarnos más a Él para conocer mejor su voluntad, que es una revelación progresiva, se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una revelación progresiva que no contradice lo que se ha dicho anteriormente, sino que construye para que podamos ser edificados y nuestro carácter pueda mejorar. Solo aquí
hay elementos de los que podríamos hablar abundantemente, pero se necesita esa inteligencia espiritual para lograr comprender la segunda lección de nuestra carta, la carta a los Colosenses. Y esta segunda lección es que Cristo es todo, es Dios, es el Creador. En el capítulo 1, Pablo podría decir así, un salmo, escribe un salmo de alabanza a Jesús. Quizá esta sea alguna de las herejías que ya comenzaban a ver en su tiempo, la concepción de quién es Jesús, cómo entendía ya la gente a Jesús. Y Pablo tiene que explicar quién es Jesús, y lo dice así, versos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nota lo que está haciendo Pablo. Pablo está equiparando a Jesús con Dios. Porque para Pablo, y eso se puede ver en todas sus cartas, Jesús es Dios. Aquí se nos habla del misterio trinitario, del misterio de la deidad. Cómo puede ser un solo Dios manifestado en tres personas. Pero, aunque no podamos entrar en todos los detalles de esto, en la palabra se nos revela esta realidad de una deidad que se manifiesta en tres personas. No que tiene tres cabezas, no que está unido como siamés, como tres cuerpos pegados entre sí, no, tres personas individuales, pero que cada una tiene la misma esencia de Dios. Y en este caso, por eso dice Pablo, es la imagen de Dios. Y algunos han tropezado cuando dice el primogénito de toda la creación. Aquí el texto primogénito está en consonancia con los privilegios, no con el orden de nacimiento. Porque de hecho Jesús no fue el primer ser humano nacido en esta tierra, tampoco fue el último, pero sí es el ser humano que vino a esta tierra, que era Dios y que se encarnó, es el ser humano que combina lo divino y lo humano y que nos permite ese acceso a Dios como nuestro intercesor. Por eso Pablo dice, Él es antes que todas las cosas, es decir, no es un ser humano simplemente, y todas las cosas en Él subsisten, Él la sostiene. Y luego habla de su misión en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia, y es quien sostiene y dirige a su pueblo. En Él estamos seguros, en Él podemos ser guardados. Por eso es tan importante esta carta, y esto de en Cristo se va a repetir mucho. La tercera lección que encontramos acá en Colosenses es que creer en Jesús es vivir como Jesús. En el capítulo 2, ahora los versos 6 y 7 dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dios se ha autorrevelado, lo decíamos al principio, y esa es la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, comprender cómo Dios se ha autorrevelado a sí mismo, y más aún, no solamente a través de la Escritura, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros para mostrarnos que se puede vivir agradando a Dios, pero no solos, no en nuestra fuerza. Por eso Pablo destaca, andad en Él. Es en Jesús, es permitiéndole a Jesús que llene nuestro corazón que podemos vivir la vida que Él desea que nosotros vivamos. Por eso el texto va a hacer siempre énfasis en esto, en Él, en Cristo, porque solo en Jesús podemos tener fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Sin Jesús podemos ejercer mucha fuerza de voluntad, y seguramente algunos están más capacitados que otros para poder ejercer esa fuerza de voluntad. Pero cuando ésta falla, ¿dónde queda todo nuestro valor? ¿Dónde quedamos nosotros? Por eso no es en nuestra fuerza de voluntad que confiamos, que hay que usarla. No estamos negando aquí el hecho de que tenemos que ejercer
nuestro mayor control, nuestro dominio personal para las cosas en la vida. Pero necesitamos recordar que no lo hacemos solos, que necesitamos a Jesús, porque sin Jesús estamos perdidos. Por eso la cuarta lección nos dice que Cristo pagó por completo nuestra deuda. Este es un texto que voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que puedo, pero no es fácil explicar a Pablo en algunas ocasiones. Puedes leer desde el verso 8 en adelante y vas a encontrarte con algunos pasajes un poquito complicados. Pero, ¿a qué nos referimos con que Cristo pagó nuestra deuda? Vamos a leer el capítulo 2 quiero decir, y vamos a leer los versos 13 al 15. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados, noten esto, estando muertos en pecados, porque antes de Jesús, antes de encontrarnos con Jesús, antes de aceptar a Jesús, vivimos como zombies. ¿Recuerdas una lección que estudiamos en un video anterior? Y aquí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es clave. Perdonándoos todos los pecados. Lo que Cristo hizo en la cruz garantizó el perdón de todos los pecados. Ahora viene el verso 14, el que ha dado muchos problemas a muchas personas. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿qué es esto del acta? ¿Qué es esto del acta que fue clavada en la cruz? Hay algunos comentaristas que creen que se refiere a la ley ceremonial. Incluso algunos llegan a creer que se refiere a la ley en general, incluso los 10 mandamientos. Pero hagamos un ejercicio con este pensamiento. Dice Pablo en Romanos capítulo 7 que la ley a la verdad es santa, justa y buena. ¿Por qué Dios quitaría algo que es santo, justo y bueno? ¿Qué es lo contrario para los seres humanos en la ley? Pensemos en esta pregunta. ¿Qué es lo contrario para los seres humanos? No la ley, sino el resultado de haberla ofendido, de haber violado esa ley. Cuando nosotros violamos esa ley, estamos condenados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no es la ley la que nos produce la muerte, es el pecado que cometemos al violar la ley. Es como si nosotros tuviéramos justamente un pagaré, y en ese pagaré estamos endeudados hasta la coronilla. Cristo tomó esa condena y en la cruz la clavó porque Él recibió la paga de nuestro pecado por haber ofendido la ley de Dios. De esa manera, Dios puede ser, dice Pablo en otro texto, el justo y el que justifica. Puede ser el justo porque su ley se mantiene firme. Su ley no puede ser rebajada ni quebrantada sin que se pague el precio. Y Jesús pagó el precio por eso. No lo pagué yo, no lo pagaste tú. Nosotros teníamos una deuda, un pagaré que nunca podríamos abonar ni saldar, pero Cristo lo tomó la condenación, murió en la cruz y así garantizó que nosotros podamos ser salvos. Así clavó nuestra deuda. No estamos hablando aquí de que Jesús anuló la ley de Dios. Los 10 mandamientos no pueden ser anulados, porque eso sería decir que Dios cambia, y la Biblia dice que Dios no cambia. Lo que hizo Jesús fue anular el decreto, el acta de los decretos, dice aquí. ¿Y cuál era el decreto que pesaba sobre los seres humanos? ¿Cuál era la sentencia que pesaba sobre los seres humanos? La muerte. Esa fue quitada. Esa fue remitida por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, ¿esto significa que yo puedo vivir como quiera? No. Significa que voy a dar frutos. Recuerden, inteligencia espiritual es conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora, quiero ir al otro extremo. ¿Significa entonces que ahora
yo tengo que depender de las obras de la ley. Pablo ya dijo en una carta en Gálatas que no necesitamos depender de las obras de la ley. Lo que necesitamos es entregarle el corazón a Jesús y vivir en Jesús para que la deuda que Él nos pagó pueda ser efectiva en nuestra vida. ¿Sí? Eso es de lo que Pablo está hablando acá. Al menos es una perspectiva que yo quiero darte a la hora de estudiar estos textos que creo nos puede ayudar, nos puede fortalecer en nuestro andar con Jesús. Esto me lleva justamente a la lección número 5. La nueva vida en Cristo lleva a nuevos pensamientos. Claro, antes de Jesús, antes de tener nuestra vida entregada a Jesús, antes de creer en Él, nosotros vivimos fijados en las cosas de este mundo. Este mundo que está condenado por el pecado. Pero cuando Cristo, que es nuestra vida, llena nuestro corazón, nuestra mente cambia. El Espíritu Santo transforma nuestras prioridades, nuestra mente, nuestros anhelos. Y por eso nota lo que dice el capítulo 3, los versos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra griega poned la mira, que aparece aquí en este texto, se refiere a mantengan sus pensamientos enfocados en. Es decir, mantengan la vista ahí, por eso dice poner la mira, pero es un asunto no físico, sino espiritual. Piensen en, que sus pensamientos los lleven hacia Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Que sus pensamientos les permitan contemplar las promesas de las glorias futuras. Que sus pensamientos no se espacien en el dolor, la tristeza, la angustia de este mundo, sino que, aunque tenemos que pasar por esto y aunque es una realidad que nos toca enfrentar, podamos mirar hacia el cielo y entonces podamos decir, y no estamos hablando de mirar hacia el cielo físicamente, ¿verdad? El cielo azul, que es tan lindo, que cuando va a llover hay un arco iris. No es eso. Es mirar hacia el cielo, es contemplar las promesas de Dios sobre un futuro donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. De eso está hablando Pablo. Pongan las cosas, pongan la mira, piensen en las cosas de arriba. Y luego dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está hablando justamente de esa esperanza, lo que me lleva a la sexta lección. Vivamos la cultura del cielo. Nota, Pablo dice, miremos hacia arriba, hacia donde está Cristo. Pero, ¿qué significa eso para nosotros aquí, que estamos en esta tierra y que debemos enfrentar la realidad de las tristezas, las separaciones, el dolor, la enfermedad e incluso la muerte? Eso significa que tenemos que aprender por la fe a vivir en la cultura del cielo. Y mira lo que dice el capítulo 3, pero ahora los versos 12 al 15. Dice así, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Voy a tener ahí antes de seguir leyendo porque nota esto, vestíos, pues. Pablo no está hablando de la ropa, está hablando del carácter. Por eso dice luego, de entrañable amor, de entrañable misericordia, de entrañable bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa es la cultura del cielo. ¿Cuántos males nos evitaríamos? ¿Cuántas discusiones evitaríamos? ¿Cuántos problemas evitaríamos si fuéramos más misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes? ¿Verdad que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver porque algo de esto nos falta? Pero esta es la cultura del cielo. Y si miramos hacia Cristo que está en el cielo, Él espera que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra esta cultura. Yo sé, creo que lo he dicho antes, que a veces nosotros oramos como aparece esa famosa viñeta, pero Dios, mira, es que mi prójimo no me ayuda. Claro, lo que pasa es que el prójimo tal vez no está en la cultura del cielo, pero tú y yo, que hemos sido llamados para vivir en esa cultura,
necesitamos dar el ejemplo. Necesitamos ser humildes, misericordiosos, bondadosos, mansos, pacientes. Y ahora dirá, sí, pero es que es difícil con la gente, es difícil, a veces en la familia es difícil con el compañero de trabajo, es difícil con el hermano en la iglesia. Bueno, sigamos leyendo, verso 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, bueno, si es verdad, las cosas no son fáciles. En las relaciones interpersonales no son fáciles. Pero entonces, cuando sintamos que las cosas se nos están saliendo de las manos, recuerden dos cosas. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, a veces lo que toca es soportar. Soporte y perdone, ¿sí? Soportar y perdonar. Pero es que si así van a hacer las cosas, yo quizás no. Bueno, si nosotros nos ponemos en el plan de querer hacer justicia por nuestra propia mano, que siempre lo queremos hacer, y no estoy diciendo aquí que no tengamos que alzar la voz cuando haya una injusticia, ni que tengamos que poner límites, no es eso el punto. Hay que aprender a poner límites, yo quiero que eso quede bien claro. Hay que poner límites, hay que hablar asertivamente, es una palabra que nosotros hemos aprendido hoy en la modernidad, ¿no? Hay que hablar asertivamente, todo eso está bien, pero recuerde que está tratando con otros seres humanos, así que a veces tocará soportar y perdonar. No significa que no habrá límites, simplemente es por su salud espiritual. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Nos ha perdonado Jesús a nosotros? ¿Nos ha soportado Jesús a nosotros? Bueno, usted sabe la respuesta. Dice el verso 14, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Nota todo lo que implica la cultura del cielo? Son cuestiones de carácter. Hay que amar, hay que ser bondadosos, hay que ser misericordiosos. A veces vamos a tener que soportarnos, para eso vamos a ejercer el perdón, porque no puedes soportar a alguien si no perdonas. Y luego, finalmente dice, vivan el vínculo del amor, que es el vínculo de la paz, y sean agradecidos. Sean agradecidos por lo que ya tienen, por las bendiciones que ya reciben. Esto es un mensaje maravilloso para nosotros, porque si viviéramos en esa atmósfera, y Dios nos está invitando a hacerlo con la ayuda de su Espíritu Santo, entonces podríamos vivir una vida mejor, una vida más plena. Y la última lección, y que creo que aquí Pablo nos va a leccionar con su propio ejemplo, es brindemos las oportunidades que los demás necesitan. Yo sé que aquí viene el punto de lo que veníamos diciendo, no es fácil, de verdad que no es fácil. Yo mismo he estado, mientras estudio esto, reflexionando en lo que esto implica para mí, en mi propia vida personal. Pero Pablo me da el ejemplo, y de verdad es un ejemplo que amerita la pena que lo consideremos. En el capítulo 4, verso 10, Pablo dice lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. Por lo que dice este texto, parece que Marcos estaba con Pablo, o al menos había estado con Pablo hacía un momento, y él iba, Marcos, a visitar a los cristianos de Colosas. Lo interesante es la recomendación de Pablo sobre Marcos. Él dice, si él los visita, recíbanlo. Y esto es impresionante porque Marcos, en el libro de Hechos se nos cuenta, se propuso viajar con los apóstoles, Bernabé y Pablo. Pero cuando vio que la cosa se puso seria, renunció y se fue. Más adelante nos cuenta la Biblia en el libro de Hechos que cuando Bernabé, el tío de Marcos, Juan Marcos, se propuso que los volviera a acompañar, Pablo se enojó. Pablo no quería que los acompañara. Y con justa razón, yo les diría, tenía razón.
Y de hecho no los acompañó, porque dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña por causa de Marcos. Pero mira, con el andar del tiempo y la comprensión que ganó Pablo sobre la cultura del cielo, porque no podría escribir lo que escribió antes, lo que leímos en la sexta lección, sin haber comprendido la cultura del cielo, ahora Pablo va a ponerlo en práctica y dice, bueno, sí, Marcos tal vez no hizo lo mejor, pero yo ¿por qué lo voy a juzgar? Él tiene que tener una oportunidad. Y ahora lo menciona aquí y lo va a mencionar en otras cartas como un colaborador. Es decir, Pablo comprendió que si Dios le había dado una oportunidad a él, que era un perseguidor de la iglesia, ¿cómo no le iba a dar otra oportunidad a Marcos, que no había hecho cosas como las que él, Pablo, había hecho? Esto es una lección para nosotros, de verdad, porque es la parte más difícil de estas lecciones, porque es llevar a la práctica lo que Pablo estaba escribiendo sobre la cultura del cielo. Para eso necesitamos a Jesús. Y por eso necesitamos que Jesús cree un nuevo corazón en nuestro interior, que nos renueve. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por eso, hoy solamente quiero decirte gracias a Dios, porque tenemos nuevas oportunidades. Si nosotros hemos recibido esas oportunidades, pues tal vez podemos compartirlas con los demás. Y que Dios nos ayude a hacerlo. Vuelvo a repetir, porque no quiero que quede esto en el aire. No se trata de no poner límites. En la vida tenemos que aprender a poner límites, a ser asertivos, a ser claros con las cosas, pero no podemos vivir amargados. Entonces aprendamos a vivir la cultura del cielo. Esta carta de los Colosenses tiene que ver con eso, con poder empaparnos de Jesús y vivir como Jesús viviría en esta tierra, porque Jesús siempre vivió en la cultura celestial. Que Dios nos ayude y que estas lecciones puedan fortalecer nuestra fe y nuestro andar con Jesús y también nuestras relaciones con las personas que nos rodean, que nos permita ser una buena influencia para aquellos que están a nuestro lado. Si este video te ha gustado, por favor dale un buen like, compártelo con todos los que puedas compartirlo y cuéntame cuáles son las lecciones que más te han gustado y qué otras lecciones has aprendido en este libro o en esta carta a los Colosenses. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.